En este momento estoy muy presente ante ustedes para darle un mensaje a la juventud. La juventud de este pueblo y de muchas latitudes deben saber que los ancianos son personas mayores y hoy es el día del adulto mayor. Es decir, somos los abuelitos y por lo tanto yo debo darles este mensaje porque ellos necesitan mucho amor, mucho cariño, mucha comprensión de parte de todas las personas menores de su edad. Ellos también fueron pequeños, ellos pasaron por la edad de niñez, de adultez, de juventud y hoy en día ya son adultos mayores. Pero les voy a decir algo, los adultos mayores lo que más necesitan es cariño, comprensión. Mucha necesidad tienen ellos de que los acaricien, de que los halaguen, de que les lleven toda su amor. ¿Por qué? Porque ellos ya pasaron por esa parte que están pasando ustedes ahorita. De manera pues que nosotros quisiéramos en este día celebrar el adulto mayor, si es posible cantarle: hoy es tu día de gracia y luz, que lo celebres pretendo yo, que lo celebres con alegría, que se desborde del corazón. Yeah. El Día del Abuelo. Hoy vamos a estar celebrando en este podcast el Día del Abuelo. Hoy me acompaña Zuleidi Mujica, Tere Reu, Jesús Calderón. Jesús todavía no lo veo conectado, pero bueno, esperamos que en algún momento se conecte y nos acompañe también. Y para celebrar este día, qué mejor manera que contando anécdotas de nuestros abuelos. Hola a todos, yo soy Tere Reu y una vez más un placer compartir de nuevo con ustedes. Así es, muchachos, pero hablar de los abuelos necesariamente es hablar de alguna manera de la familia, porque ellos son parte fundamental de nuestra familia. Entonces hoy estaremos conversando un poco de eso, además que casualmente en este mes de mayo también se celebró el Día de la Familia y estaremos conversando un poco de eso, haciendo énfasis en nuestros abuelos. Un gusto en saludarles, Zuleidi Mujica. Saludos, de nuevo en este podcast Jesús Calderón. En esta oportunidad compartiendo las anécdotas con nuestros abuelos. Ya apareció por aquí Jesús, que es importante porque Jesús es el abuelo del podcast, el abuelo de hoy. Así que, hola Jesús. Además, creo que elegimos este tema porque hay un día del abuelo en este mes, ¿no? Sí, el 29 de mayo se celebra el Día del Abuelo, entonces este podcast va dedicado especialmente para ellos. Bueno, desde mi punto de vista, la familia es la base de todo ser humano que permite su desarrollo emocional, físico y espiritual, entre muchas cosas, además del aprendizaje de lo cultural y básico para incluirse en la sociedad. Y en ese aprendizaje cultural seguramente están muy involucrados nuestros abuelos. Ya veo que están ansiosos por empezar a contar sus anécdotas con sus abuelos, que todo el mundo tiene, pero también me gustaría que las personas que nos escuchan dejaran en los comentarios alguna anécdota, si quieren compartir con nosotros y así los leemos, alguna anécdota que contar con sus abuelos también. Con el abuelo que yo más compartí fue con el papá de mi papá y con él es que tengo más anécdotas. Dos de mis abuelos murieron cuando uno ni siquiera había nacido yo y la mamá de mi papá murió también. Yo estaba muy pequeño, así que no tengo muchas anécdotas de ellos. Mi abuelo era una persona muy jovial, muy chistosa. Y la primera anécdota que se me llega al recuerdo es que un día estábamos comiendo y cuando él termina, así con una voz triste, nos dice: yo no sé qué me está pasando. Mi papá le pregunta: ¿qué tiene, papá? No, yo no sé qué. Esto está muy raro, esto está raro. Y mi papá se asustó: ¿pero qué pasó? No, porque cuando como se me quita el hambre. Eres tu abuelo Jesús, esa anécdota parece tuya también. Bueno, por lo general, esa imagen de abuelo siempre es una imagen cariñosa, divertida, alegre. Hay veces que no lo es, pero así como dice Jesús, esa anécdota de Jesús me recuerda mucho a mi familia. Yo creo que eso era muy común entre las personas de antes, porque bueno, yo lo llegué a escuchar muchas veces y uno reía mucho con ese tipo de comentarios. Y su lady era una diversión sana.
Bueno, yo al igual que Jesús tengo anécdotas que compartir de una abuela en particular, de la mamá de mi mamá, porque ella era muy tremenda, muy traviesa, desde pequeña fue así, entonces tengo muchas anécdotas que contar de ella. Sin embargo, en este podcast no solamente estaremos hablando de nuestros propios abuelos, sino también de otros abuelos que hemos tenido la oportunidad de conocer y le conocemos alguna que otra anécdota. Sí, yo creo que hay distintos tipos de abuelos y hay que tener un poquito de suerte para que te toque un abuelo divertido. Bueno, y en el caso tuyo y mío tuvimos muchísima suerte con la abuela que nos tocó porque tenemos muchas cosas que contar de ella, ¿cierto? Sí, bueno, evidentemente Esther y yo tenemos las mismas anécdotas, compartimos las mismas anécdotas y pues sí, supongo que hay muchas porque mi abuela era muy inquieta, muy traviesa. Yo creo que jovial, como dice Jesús, es una palabra que la describía bastante bien. Yo recuerdo que creo que fue Joaquín Sabina que tenía una frase que decía algo así como que hay gente que nunca fue joven y de mi abuela es todo lo contrario. Yo creo que mi abuela fue una persona que toda la vida fue joven. Sí, yo tuve la oportunidad de conocer a la abuela de Teresa y de Nelson y era una persona muy jovial y como dice Teresa, tremenda. Bueno, Terry y Nelson, pero ustedes cada uno cuenta su parte de la historia con respecto a su abuela. Por otra parte, yo, al igual que Jesús, no tuve la oportunidad de compartir con todos mis abuelos. Tal vez con los que compartí más fue con mis abuelos maternos, aunque mi abuelo materno murió cuando yo era muy niña. Y bueno, con respecto a mis abuelos paternos, aunque aún viven los dos, eventualmente mantengo contacto es con mi abuelo, un hombre que es reconocido por su gran carcajada, algo que yo disfruto muchísimo, porque es una risa muy contagiosa. Y con respecto a mi abuela materna, ella, a pesar de que tenía un carácter súper fuerte y era muy rígida, también tenía su parte cómica y su parte alegre. Y eventualmente algunas veces nos mostraba esa parte cariñosa que tienen los abuelos para con sus nietos. Otra anécdota de mi abuelo es que un día estaban reunidos todos los hermanos varones de mi papá y estaban hablando, contando anécdotas. Mi abuelo fue una persona que trabajó desde muy joven. Él era agricultor y él trabajó la tierra como a partir de los 10 años, una cosa así. Y entonces estaba contando un día de que él había trabajado mucho y contó varias anécdotas de sus trabajos y ya tenía como media hora, como quien dice, quejándose de que lo que había hecho era trabajar y trabajar y trabajar. Y vino un hermano de mi papá y le dijo, papá, pero ¿de qué se queja usted? Usted trabajaba 4 días y bailaba 3. Y mi abuelo se le quedó viendo y le dijo, pues sí, pero cuando trabajaba, trabajaba. Bueno, y una de las cosas que mi abuela disfrutaba mucho era los carnavales, porque tenía la oportunidad de hacer muchas travesuras en carnavales. A ella le encantaba y se volvía loca mojando a la gente, mojando a todo el mundo, pero no le gustaba que la mojaran a ella. Una anécdota con respecto a eso, una vez en unos carnavales ella tiene, o tenía, mejor dicho, una vecina que vivía justo debajo de ella. Y una vez, cuando la vecina iba pasando, eran carnavales obviamente, sacó una jarra de la nevera y se la echó. Y resulta que esa agua era jugo de piña, pero ella no se había dado cuenta. Se dio cuenta cuando la vecina empezó a gritarle que le echara más agua porque estaba rica. Bueno, imagínate, Tere. Ese día se quedaron sin tomar jugo de piña gracias a la confusión de tu abuela. Y bueno, con respecto a lo que comentaba Jesús, es que esos cuentos de ellos sí eran súper graciosos y además a veces muy interesantes. Bueno, casualmente mis abuelos también eran agricultores y por parte de mi abuela materna ella siempre contaba que se tenían que levantar temprano a hacer pan desde los 4 o 5 años. Entonces fue una época que sí era muy difícil, pero también era una época muy distinta que la vida era súper distinta a la que llevamos ahorita. Y ellos cualquier cosita era un motivo de celebración y siempre se reunían a echar sus cuentos y eso. Y bueno, y cuando nos los contaban a nosotros era súper más divertido, ¿no? Ah, o sea que aquí nadie tenía un abuelo serio. Por eso es que así va el país. Ajá, pero cuenta tú una anécdota que te acuerdes y su lady también que cuenta algunas anécdotas de sus abuelos. Sí, Zuley, cuéntanos algo chistoso. No, bueno, yo después recuerdo alguna. Vamos a escuchar la anécdota de su lady.
Bueno, Nelson, para que veas que mi abuela sí tenía un carácter muy fuerte, aunque algunas veces era chistosa, ella era muy ruda y siempre se reconoció por eso, por ser muy rígida. Pero recuerdo que cuando yo era pequeña, bueno, nosotros nos motivaban a sembrar para que de alguna manera uno ganara dinero y con ese dinero, bueno, comprarnos cosas que nos gustaban. Y en una ocasión estábamos cortando hierbabuena, que es muy parecida a la menta, quien no la conozca. Entonces, mi abuela, ella siempre quería tener la razón en todo y estábamos contando las cuentas de hierbabuena y ella creía que llevaba muy bien su cuenta, pero yo me di cuenta que ella se había pelado y yo le decía que era una cantidad y ella decía que era otra. Pues el caso es que hicimos una apuesta, yo la gané y ella nunca aceptó su pérdida, entonces yo me reía pero a carcajadas de mi abuela y ella se reía así como que con rabia, así que no lo puedo creer que su lady me haya ganado en contando, cuando ella se caracterizaba por ser muy buena en eso, porque aunque no habían estudiado, era muy buena contando y bueno, tenía muchos conocimientos. Ah, Zule, yo creo que la anécdota de tu abuela o tu abuela me recuerda un poco a mi mamá, porque tiene el carácter fuerte, porque siempre quiere ganar en todo y porque tampoco sabe contar. Me hiciste acordar una anécdota de mi abuelo también. A mi abuelo lo operaron de los ojos. Le pusieron unos lentes intraoculares y cosas. Entonces le mandaron reposo. No podía agacharse, no podía ver televisión, no podía leer. Eso como por 15 días. Entonces él tenía una bodega, ya cuando estaba muy viejo, muy anciano, él atendía una bodeguita y como no podía hacer eso, no podía contar, no podía agacharse, una tía lo ayudó, empezó a ayudarlo en la bodega. Entonces en las noches cuando cerraban, mi tía hacía la cuenta de lo que habían vendido en el día, durante el día. Entonces, cuando terminó la cuenta, mi abuela, mi tía, le dijo, abuelo, papá, aquí está todo lo que se vendió. ¿Y cuánto suma? No sé, 200 bolívares. Y la respuesta de mi abuelo fue, para ver si sacó bien la cuenta. Y empezó a sumar. Es que nuestros abuelos se caracterizaban, pienso yo, por ser desconfiados. Bueno, mi papá en este caso no tiene mucha edad y también es bastante desconfiado. Pero en el caso de tu abuelo, fíjate que él ni siquiera podía hacerlo porque estaba de reposo. Y de alguna manera era tanto la desconfianza que le dice a tu tía, no, ven acá, yo voy a sacar esa cuenta. Se pasaba. Sí, así decía, así escuchaba yo historias también de estos señores mayores que a veces no sabían ni los números, pero contaban, sacaban cuentas y atendían bodeguitas y todo eso. Bueno, yo las he escuchado porque otras personas me las han contado, pues y ahorita les estoy escuchando a ustedes que también son personas mayores que yo. Según las anécdotas que hemos ido contando, entonces nuestros abuelos tenían en común que eran del campo todos. Mi abuela también, mi abuela creció en el campo y de ella tengo cuentos también de cuando era niña. Como dije anteriormente, ella siempre fue muy tremenda y inventaba mucho, hacía muchas travesuras, pero siempre metía en problemas a sus hermanos, a su hermana mayor y a sus hermanos pequeños también. Una vez se le ocurrió agarrar una llama, la puso en un tronco y le dijo a mi tía que se parara más abajo para que la atrapara. Y ella le daba a la auyama, pero cuando le dio a la auyama cayó en un manantial y se cansaron de buscarla y no la encontraron. Entonces, para que no les pegaran, a mi abuela se le ocurrió que dijeran que la auyama se la habían robado. Y el papá de mi abuela, sin investigar, decidió culpar a su vecino, que además era su compadre, padrino de mi abuela, y el papá de mi abuela, para hacer justicia por sus propias manos, decidió robarle maíz de su conuco. Y eso obviamente generó una enemistad entre ellos por la travesura de mi abuela. Nelson, queremos escuchar tus anécdotas, ya que la que ha contado es Teresa. Sí, Nelson, porque nos tienes intrigados de saber cuáles son esos cuentos que tienes sobre tus abuelos. Bueno, pero es que las anécdotas de Tere y las mías son las mismas, es la misma abuela, que sobre todo es anécdotas de la misma abuela. Y además que escuchando las anécdotas, que estoy escuchándolas a ustedes, sus anécdotas, y estoy empezando a ver el mundo también un poco en blanco y negro. No, pero hay una que yo no recuerdo muy bien, que creo que tú sí la recuerdas mejor que yo, de una vez que a mi abuela la persiguió un toro. A ver, esa anécdota del toro, yo lo que tengo son flashbacks de recuerdo, y lo que recuerdo es que nos persiguió un toro, lo que recuerdo es a mi abuela tratando de cerrar una puerta diciéndole a nosotros que corra y el toro corriendo tras de nosotros, pero realmente no recuerdo por qué nos perseguía un toro, lo recuerdo así casi que como un sueño, pero fue realidad, pues mi abuela nos hizo entrar en un lugar, que creo yo que eran tierras privadas, y habían animales, y de repente salió un toro, y tuvimos que salir corriendo nosotros,
nosotros y mi abuela nos hizo correr adelante mientras ella intentaba cerrar la puerta para que el toro no nos siguiera. No, vale, la realidad es que tengo mala memoria y que no me acuerdo de nada, así que yo voy a contar anécdotas de ayer que son las que recuerdo. Yo recordaba que la había perseguido a ella, pero no me acuerdo que nos había perseguido a nosotros también. De hecho, mi abuela tenía como ese instinto de reaccionar muy rápido y salvar a la gente desde chiquita. Hay una anécdota de ella en la que cuando eran niñas estaban jugando con sus hermanos y sus primos y había un barranco, pero como eso era monte, también había árboles y esos árboles tenían bejuco, creo que se llamaba así. Y entonces ellos lo que hacían eran que se agarraban del bejuco y se empujaban como si fuera un columpio. Y en una de esas decidieron lanzar así a uno de los hermanos menores de mi abuela que tenía como 3 o 4 años. Y como él estaba muy pequeño, cuando lo lanzaron se soltó del bejuco y mi abuela reaccionó muy rápidamente y lo agarró, lo atrapó y no dejó que cayera en ese barranco porque incluso si se caía el barranco era muy profundo y mi tío hubiese muerto allí. Otro día estaba un primo de mi papá en la casa y el señor le dice, no, señor Mario, ahorita hoy en día manda la gallina, el gallo ya no manda en la casa. Y mi abuelo se le queda viendo y le dice, no, en mi casa mando yo. Mi abuelo era normalmente muy jovial, muy una persona muy tranquila, pero él también tenía un carácter fuerte, así como tu abuela, su lady. Y recuerdo que un día él tenía problemas auditivos, porque como vivía en el campo, él cazaba, entonces la percusión de la bala, como el estallido es ahí en la zona del oído, entonces mi abuelo perdió la audición. Y una vez le pusieron el aparato para aumentar no sé cómo se llama ese aparato. El aparato que va en el oído. Y no le gustaba usarlo, pues decía que era muy incómodo. Entonces un día que fuimos a visitarlo, mi papá le pregunta a una de mis tías, Esperanza, ¿por qué no le pones el aparato? No, que no le gusta usarlo. Póngaselo, dice mi papá. Entonces va mi tía, saca el aparato y se lo pone a mi abuelo. Entonces mi tía se lo prende. Papá, ¿me oye? No oigo nada. Le da más volumen al aparatico. Papá, ¿me oye? No oigo nada. Entonces mi tía le puso todo el volumen al aparato y le volvió a decir, papá, ¿me oye? No me grite. ¿Y cómo podía responder si no oía nada? Ah, bueno. Bueno, pero es que yo creo que los abuelos en parte terminan siendo también como unos niños, y lo digo por mi experiencia como madre, creo que soy la única que es madre del grupo. Entonces, yo lo digo por eso, porque hay veces que ellos pareciera que no estuviesen escuchando nada, y pues resulta que están escuchando todo y vienen y te hacen comentarios así como que tú creías que nunca te habían escuchado, pero en realidad estaban escuchando todo lo que decías. Y bueno, eso me recuerda a un tío abuelo que tenemos en casa. Bueno, en realidad viven con mis papás y él le gusta escuchar mucha música. Y entonces a veces uno cree que está concentrado en el radio escuchando la música y a veces viene y te pregunta cosas que uno había estado conversando y resulta que él también estaba escuchando la conversación de uno. Ah, bueno, y este podcast que también es en honor a la familia, porque este mes también fue el mes o es el mes de la familia. En este grupo entonces tenemos al abuelo que es Jesús y a la mamá del grupo que es entonces su lady. Sí, será así, con mucho honor, aunque mis niños están pequeños, pero tengo el privilegio de ser madre. También me recuerdo hace poco, como él cantaba cuando era joven, ellos se unían y tocaban instrumentos y hacían sus parrandas. Entonces yo le digo, tío, hoy no tiene ganas de cantar. Y él me contesta, ay no, mi hija, ahorita no tengo ni ganas de comer ni arepa. Entonces le digo, ajá, tío, ¿y dulce? Ah, bueno, eso sí, pero no hay. Y yo me reía porque yo sé que a él le fascina el dulce. Y entonces por eso le digo, ah, bueno, y dulce. Y él siempre está dispuesto a comer dulce, no importa la hora que sea. Ah, bueno, hablando de dulces, ahí sí tengo una anécdota que es de mi abuelo, porque mi abuelo era diabético, pero él nunca se cuidó mucho y sin embargo duró bastantes años. Yo creo que tenía 84 años o 94 años cuando murió. Pero el caso es que obviamente él no podía comer dulces y él lo que hacía era que los compraba y los escondía en su cuarto y se los iba comiendo escondido y uno creía que se estaba cuidando, pero no, hasta que alguien le encontraba los dulces o los envolturas de dulces en el cuarto. Sí, y ahora que Jesús habla de ese tema de la audición, me parece raro porque yo no recuerdo nunca que mi abuela no pudiera escuchar bien. Y ahora sí me pasa que
los ancianos que viven conmigo, que ya son como mi familia, como mis abuelos, son mi mamá, mi papá, mi tía, si ya están como que quedando sorditos, entonces me parece raro. Yo no recuerdo que mi abuela nunca no escuchara bien, mi abuela escuchaba bien, mi abuela hasta pescaba, ¿sabes? Mi abuela era atleta. Bueno, y hablando de que mi abuela era atleta, una vez cuando Nelson y yo éramos niños, mis papás nos habían comprado una bicicleta y teníamos varios días intentando aprender a manejarla y todavía no lo lográbamos. Y un día mi abuela como que se aburrió de vernos y nos dijo, pero si eso es fácil. Entonces nos quitó la bicicleta y se montó ella, pero por un lado se montó y con la misma cayó por el otro lado. Entonces ella lo que hizo fue echarse a reír como siempre lo hacía cuando hacía alguna travesura. A veces, esa anécdota sí la recuerdo, porque además ese fue un momento, una época muy traumática de mi vida, que fue cuando yo estaba aprendiendo a manejar bicicleta, porque el problema era que yo no aprendía, pues yo me montaba en la bicicleta, me subía, y yo más era gordito o gordote, y pues no podía, pues no había manera de que manejara bien la bicicleta. Y entonces, pero yo lo intentaba mucho, yo no dejaba de intentarlo, y llevaba ya como que todas las vacaciones en eso, y mi abuela se ofreció a enseñarme, y recuerdo que esa fue la clase más divertida que creo que he tenido, y no aprendí nada, que se parece un poco a muchas veces mis clases, que son divertidas, pero no se aprende nada. Yo quedé así impresionado, o sea, mi abuela sabe manejar bicicleta, la abuela ciclista, y se subió y la bicicleta no llegó a arrancar porque antes de cuando levantó el pie para ponerlo en el pedal, yo no sé cómo cayó tan rápido, pero en un segundo mi abuela estaba en el suelo y la bicicleta estaba encima de ella. Y bueno, pero mi abuela era muy fuerte y lo que hizo fue levantarse riéndose enseguida. Y otra anécdota que creo que sí debes recordar es que cuando nos quedábamos en su casa de niños, porque nos gustaba mucho quedarnos en casa de mi abuela y que mi abuela nos contara cuentos. De hecho, mi abuela nos contaba unos cuentos de Tío Conejo, que no sé dónde los sacaba, de Tío Tigre y Tío Conejo, que eran mucho mejores que los que uno puede encontrar en los libros. Y luego terminaba contándonos historia de cuando ella era niña y todas las travesuras que hacía, como las que ya he contado recientemente. Pero en una ocasión que nos quedamos, mi abuela empezó en una regleta conectar varias cosas. No sé qué tantas cosas conectaba allí. El caso fue que de tantas cosas que conectó, hizo un cortocircuito y dejó media casa sin luz. Ah, sí, la abuela electricista, ciclista y electricista. Y torera. Ajá, inventora es lo que era ella, pero es que de mi abuela hay cuentos incluso de cuando estaba dormida. Una vez, por ejemplo, estaba soñando, que hasta el sueño uno lo recuerda, estaba soñando que un tigre la estaba persiguiendo. Entonces ella pegó un salto desde la cama dormida y aterrizó en la cocina debajo del comedor, que supongo que cuando cayó al suelo, ella siguió tratando de escapar del tigre y rodó tanto que terminó ahí debajo de la mesa, porque la distancia entre la cama y la mesa era bastante grande. El caso es que se golpeó muchísimo y quedó toda dolorida, que mi mamá tuvo que llevarla al médico y allá ella misma le echó el cuento a los doctores de lo que le pasó y después, bueno, los médicos hasta la chalequeaban, le echaban broma por eso. Bueno, ustedes me han hecho recordar en la parte de que mencionan a su abuela atleta, que mi abuela, ella siempre nos ganaba corriendo, no sé cómo lo hacía, pero siempre nos ganaba corriendo. Nosotros por lo general nos reuníamos todos los domingos en casa de ella, que era algo que disfrutábamos muchísimo, y ella nos daba hasta ventaja para que nosotros corriéramos y cuando veíamos nos pasaba por un lado y siempre nos ganaba. Entonces, bueno, eso era motivo de risa para ella hasta más no poder. Y bueno, también recuerdo que en vez de que me gustara quedarme con ella, yo siempre fui muy casera, entonces yo lloraba era por traérmela a mi casa. Y cuando ella estaba en mi casa lo disfrutaba muchísimo porque siempre que llegaba de la escuela le contaba mis cuentos y me gustaba escuchar también sus cuentos y las enseñanzas que de alguna manera me podía dejar. Entonces eso lo disfrutaba muchísimo. Imagínate, y ahora nosotros que estamos mucho más jóvenes de los que estaban ellos cuando eran nuestros abuelos, no podemos ni correr. Bueno, yo supongo que habrá muchos tipos de abuelos. En nuestros casos parece que son los abuelos agricultores. Y además son cuentos bastante, ¿sabes? Que nos remontan a tiempos de la antigüedad, del siglo pasado. Pero creo que también hay cosas que tiene en común todo el mundo con sus abuelos o cosas que recuerda todo el mundo de sus abuelos, que nosotros también estamos hablando de lo que recordamos de nuestros abuelos, pero hay gente que habla de sus abuelos en presente. Una de las cosas es que los abuelos siempre como te quieren alimentar y siempre como que te ven demasiado flaco, que eso está bien, que tus abuelos siempre te vean flaco, pero cuando tú llegas a la casa de tu abuela siempre como que te ofrece comida, o sea, puede ser la hora que sea y siempre te pregunta si comiste y siempre te dice que comiste
comas, que busques cualquier cosa de comida que está en la nevera. Y lo de que sean necios, yo creo que es algo muy común porque lo ves todo el tiempo en los memes, en las publicaciones en internet, esos memes de abuelitos barriendo el techo, que es algo como que por lo general tienen que cuidarse porque tienen alguna patología o algún problema de salud, pero también son pues que no se quedan quietos, son muy traviesos, son muy necios. Sí, bueno, Nelson, y bueno, también el comentario que decía Tere, que fíjate que ellos inclusive estaban muy activos y yo creo que también era por su estilo de vida, pues porque eran agricultores, siempre estaban realizando cosas y a lo mejor nosotros no estamos activos, tan activos como ellos y hacemos poco cosa ahora con esto de la tecnología, también nuestro trabajo es muy distinto al que ellos hacían y no nos permiten estar activos. Y de lo que sean necios, bueno, yo creo que eso siempre va a ser porque era lo que decía, pues aparte ellos terminan siendo como unos niños y como unos niños con conocimiento, sabiduría y experiencia, que entonces le dan un poquito más de libertad, si se pudiera decir, y uno tiende siempre a sobreprotegerlos también a ellos por esta cuestión de que uno le da miedo de que sufran alguna caída, de que tengan algún problema mayor de salud y entonces bueno, uno también está siempre al pendiente de ellos, pero ellos sí terminan haciendo lo que quieren porque además son personas mucho mayores que nosotros. Y ahora que mencionas eso de que ellos son como niños, mi abuela siempre decía eso, que a medida que se iban poniendo mayores, ellos iban era para niños. Y me imagino que se refería justamente a lo que estás diciendo. Sí, Tere, ellos siempre hacían comentarios alusivos a eso. Bueno, y hablando de cuidarse, cuando mi abuela ya era muy mayor y además ya estaba muy enferma y le costaba la respiración, los doctores le habían prohibido salir sola, pero ella hasta el final fue muy traviesa y muy terca, así que se escapaba y se iba para la calle y le decía a los vecinos que no le fueran a decir nada a mi mamá y a los nietos también nos decía si nos veían en la calle. De hecho, yo me acuerdo que yo era alcahueta y si la veía en la calle no le decía nada a mi mamá, la dejaba que saliera porque a ella le gustaba, era feliz y no le gustaba estar encerrada tampoco. Entonces no decía nada. Pero el problema era que después les costaba subir a su casa y los vecinos sí le avisaban a mi mamá. Al final mi mamá y mi tía tuvieron que engañarla diciéndole que había un artículo de la ley donde hacían responsables a los hijos por no cuidar a sus padres mayores y que se la encontraban en esa condición en la calle, las podían meter presas a ellas, a mi mamá y a mi tía. Y así la controlaron un poquito, pero igual mi abuela salía de vez en cuando. Y bueno, también quería mencionarles una anécdota con una abuelita que ella era la suegra de un tío de mi esposo y una vez viajamos a Oriente porque mi esposo es de allá y bueno, conocí a la señora, era una señora que estaba en silla de ruedas, pero a pesar de esto era una señora que tenía una energía súper contagiosa, muy carismática y bueno, muy alegre. Entonces ella me contó, pero con una alegría, con una risa al recordar aquella anécdota, que un día sus nietos tan traviesos la amarraron del carro del yerno y bueno, ellas estaban afuera así en la calle porque en Oriente las casas están al frente de las calles, de las avenidas. Entonces ellos vinieron, amarraron la silla de rueda al carro del papá y el papá por supuesto arrancó y la señora iba jalando a la señora con la silla de rueda. Entonces ella pegaba gritos hasta que el señor se detuvo. Claro, me imagino que en el momento se asustó muchísimo, después se reía y a pesar de que pudo haber pasado un mal rato, ella disfrutó de toda esta experiencia y siempre la recordaba con mucha alegría, como una buena anécdota. Entonces, bueno, esas son cosas que alegran. Y con respecto a lo que decía Nelson, que las abuelitas siempre quieren alimentar a uno, sí, así es. Y yo creo que aparte de la comida de la mamá, la comida de las abuelas son inolvidables. Yo recuerdo mucho unas arepas con pericos que hacía mi abuela y se me hace agua en la boca. Bueno, lo importante es que todo salió bien, que no sufrió ningún daño y que se divirtió, vivió una experiencia única en su vida. Bueno, y hablando de comidas, una vez mi abuela estaba haciendo hallacas y dijo, le voy a hacer una hallaca especial a Mario. Mario era un vecino de ella. Entonces agarró, le hizo la hallaca
y le metió un hueso de pollo a la hallaca y marcó su hallaca y se la dio al vecino. Cuando el vecino se estaba comiendo la hallaca, se encontró con el hueso de pollo y bueno, él muerto de la risa porque resulta que a todos les gustaban las travesuras de mi abuela y finalmente se convirtió en una tradición de que mi abuela siempre le hiciera una hallaca con un hueso a ese vecino. Aunque a veces a mi abuela las travesuras le salían mal y tenía que terminar pidiendo disculpas. Pero bueno, al final todos siempre disfrutábamos de las travesuras de mi abuela. Sí, que ahorita también, no es nuestro caso, pero también debe existir el abuelo rockero, el abuelo que en su época fue rockero. Debe ser muy distinto a los abuelos que tuvimos nosotros, pero en un futuro existirá también el abuelo reggaetonero. Eso también va a estar interesante de ver. Y los abuelos youtubers, freelance, influencers. Sí, definitivamente las anécdotas que nosotros estamos contando hoy van a variar de generación en generación y sería muy interesante escuchar todo eso. Pero estoy segura que también ha sido muy interesante para quienes nos escucharon hasta el final, escuchar todas estas anécdotas y de alguna manera recordar experiencias familiares, en especial y particularmente con nuestros abuelos, que bueno, son muy bonitas y nos hacen revivir esos momentos tan gratos. Muy particularmente en los venezolanos estamos atravesando por una situación muy difícil porque, bueno, familias enteras se han tenido que separar por diversas circunstancias que muchos conocen. Entonces, revivir y recordar estos momentos es algo muy grato. Sí, bueno, ya deben existir muchos abuelos distintos. Lo que pasa es que nosotros no salimos mucho. Bueno, y eso que ninguno de nosotros contamos la anécdota de nuestros abuelos que hablaban con el televisor y hasta peleaban con el televisor. Ay, Tere, eso me hace recordar cuando estudiaba en Caracas. Bueno, yo le decía madrina, era una señora ya mayor. Ella peleaba era con los autobuseros porque hacían mucho escándalo. Ahí en todo el frente del Metro de La Paz y ella les gritaba, ¡cállense! Bueno, como ya han escuchado a lo largo del podcast de mi abuela hay muchas anécdotas y todavía hay muchas más que contar, pero quiero compartir una última más antes de despedirnos. Y es una anécdota de una vez que mi abuela fue al médico y el médico le indicó que podía comer huevo solo 3 veces por semana. Y un día mi papá la encontró comiendo 3 huevos de una sola vez. Y mi papá le preguntó que qué hacía ella comiendo tanto huevo así, que se le podía subir el colesterol. Y ella le dijo que el doctor le había dicho que se comiera 3 huevos diarios. Entonces mi papá le explicó que no eran diarios, sino a la semana. Y ella le respondió, ah, ¿quién te dijo eso? Porque además mi abuela era demasiado terca y bueno, como ya lo hemos dicho, los abuelos siempre tenían la razón o creían tener la razón. Y bueno, ya como nos estamos despidiendo, entonces pueden enviar un saludo de despedida, chicos y chicas. Zule, Tere, por favor, despídete en el acento que quieras. O sea, tú no te cortes, si quieres con acento venezolano, colombiano, como quieras. Y si alguien puede, bueno, que despierte a nuestro abuelito, que despierte al abuelito Jesús, para que también dé un saludo de despedida. Te pasa, yo no hablo colombiano. Bueno, ya me despido de ustedes. No me sale, ni siquiera me sale. Un placer nuevamente haber compartido con ustedes este podcast. Esperamos sus comentarios y sobre todo sus anécdotas de sus abuelos, que las compartan con nosotros. No olviden darle like si les gustó y compartir el video, suscribirse al canal y bueno, hasta la próxima. Bueno, y también hay que agradecer infinitamente a nuestros abuelos, a esos seres que siempre nos han dado amor, que siempre han estado allí para nosotros. Muchos ya no tenemos la fortuna de seguir compartiendo físicamente con ellos, pero seguramente nos siguen acompañando, nos siguen cuidando. Quienes tengan la oportunidad de seguir compartiendo con ellos y de seguir viviendo con ellos experiencias inolvidables, disfrútenlos al máximo, cuídenlos y aprovechen a esas personas tan maravillosas que siempre nos dejan recuerdos bonitos, que siempre nos dejan vivencias inolvidables. Entonces los invito a eso, a que sigan cuidando a sus abuelos y a que recuerden esos momentos inolvidables junto a ellos, quienes no los tengan. Y bueno, siguiendo las órdenes de nuestro jefe Nelson, nos despedimos, agradecida con todos ustedes, mis compañeros Nelson, Jesús, Tere. Siempre un honor para mí estar con ustedes en estos programas, los cuales disfruto muchísimo y espero que ustedes también, nuestros oyentes, los estén disfrutando al máximo. Recuerden, quienes no se hayan suscrito, suscribirse por nuestro canal de YouTube para que disfruten de todo nuestro contenido. Y bueno, será hasta un próximo programa. Con mucha gratitud se despide su Lady Mujica. Muchas gracias a todos nuestros seguidores. Estaremos en una próxima oportunidad en este podcast. Gracias a mis compañeros, los hermanos Reu y su Lady. Nos seguimos viendo.
Me despido también. Si has escuchado hasta el final, deja tus comentarios. Además, es importante que hoy dejes en los comentarios alguna anécdota, si quieres, con tus abuelos. Pero además, que dejen en los comentarios quién es el abuelito del podcast, que eso es lo que a mí me crea más crisis existencial en este momento. ¿Quién es el abuelito del podcast? Yo digo que es Jesús. Y de todas formas, bueno, pues un placer. Recuerda darle like y será hasta una próxima ocasión. El que quiera comprobar, que vaya para Cabanare, pregunte en la Pasterfauto cómo aprendí desde niño a dominar un potrán, a ponerle el rejo a un toro, coge un novillo puertaño, a patronear una curiana de la creciente.